Buenos días, internautas de Proceso Digital. Buenas noches a los que se encuentran en algunas regiones del planeta donde ya está cayendo la puesta del sol. Este día tenemos el placer de compartir y de conversar con la diputada Maribel Espinosa, una de las congresistas más beligerantes en el Parlamento hondureño, y hay muchos temas en la agenda nacional de los cuales nos encantaría consultarle, diputada. Pero como la actualidad es la que nos consume, empecemos por lo del momento. Estamos enfrentando en este momento cierta incertidumbre en torno a lo que está ocurriendo en la Corte Suprema de Justicia, donde se prevé que se va a alterar la rotación de las salas y que no se va a seguir con el procedimiento que manda el reglamento interno. ¿Qué podría usted comentarnos al respecto? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación a compartir con el pueblo hondureño. Y segundo, señalar que estamos iniciando un proceso de crisis que se va a agravar y espero que logremos superarlo. Pero no podemos ignorar que lo que está ocurriendo en la Corte Suprema de Justicia es una fuerza externa que viene del Ejecutivo, que pretende politizar a la Corte Suprema de Justicia a través de esas decisiones. El alterar la rotación y la precedencia que se ha mantenido en la Corte Suprema de Justicia no tiene motivaciones jurídicas, tiene motivaciones políticas. Y es por eso que digo que la Corte está siendo atacada en este momento por fuerzas externas. Y esta fuerza externa es viene del Poder Ejecutivo. Y en mi opinión, quien está atrás de todos esos hilos es Mel Zelaya, que es el verdadero poder atrás del poder. Entonces, ¿qué pretende con esto? Preparar a la Sala de lo Constitucional para la toma futura de decisiones en temas controvertidos en materia constitucional. No es para mejorar la justicia, es para manipularla. Y eso a mí me preocupa mucho porque el día de ayer escuché a un magistrado dar declaraciones públicas, decir, lo que dijo fue muy fuerte. Y cuando un magistrado se atreve a hacer semejante cosa, es porque hay una verdadera crisis interna dentro de la Corte Suprema. Y yo lamento mucho eso, y yo nuevamente aprovecho este medio de comunicación para exhortar a los magistrados a que actúen con prudencia, con independencia, con transparencia e impidan que Mel Zelaya tome control de la Sala Constitucional como pretende hacerlo. Y exhorto especialmente al magistrado Wagner Vallecillo, que le muestre a Honduras su patriotismo y que no vaya a ser parte de ese juego. Que diga claramente que está en desacuerdo y que plantee claramente que debe respetarse el orden de precedencia que esos partidos acordaron. Si es que todo fue eso parte de un acuerdo político. Que se publicó justamente e inéditamente en los portales oficiales del Poder Ejecutivo. Así es. Entonces, ese fue un acuerdo político. El acuerdo político al que llegaron fue que primero iba a ser el Partido Libre, de ahí el Partido Nacional y de ahí el Partido Liberal. Ese era el acuerdo. Si hay un trasfondo político, como usted percibe o declara con propiedad, que se está fraguando esta interrupción del orden de precedencia, ¿qué se busca? ¿Se buscará irrumpir el orden constitucional de alguna manera? Mire, las decisiones en la sala se toman por unanimidad.
Es decir, que van a requerir los 5 votos para cualquier decisión. Si no hay acuerdo, eso pasa al Pleno y van a ser los 15 los que van a tomar la decisión. Pero la coordinación de una sala tiene especial importancia porque es la que puede retrasar establezca, procesos. No solo retrasarlos, sino que impedir que procesos sean admitidos. Puede incluso, y no voy a decir algo en contra de ningún magistrado, porque no hay una prueba en contra, pero sí puede incluso adoptar decisiones dentro de los trámites donde no participan los demás magistrados. La presidenta de la Corte emitió justamente a mediados de enero, cuando este tema ya fue denunciado públicamente e incluso salió un borrador que se conoció en espacios mediáticos sobre el asunto, y nosotros en Proceso Digital también lo dimos a conocer respecto a esa zozobra que se vivía en cuanto al orden institucional en el país. ¿Cree que la presidenta podría llegar a irrespetar su propia palabra, que ponga en duda el honor de su palabra y el honor de lo que corresponde según la justicia? Hay que separar los hechos. El primer intento que se hizo de alterar esta rotación fue mediante la reforma, un proyecto de reforma de un reglamento. Y es cuando la presidenta se pronunció. Pero ahora no se trata de modificar el reglamento. Ahora es que están haciendo una interpretación particular. Y eso es lo grave. Cuando la propia Corte, que es la que tiene la potestad de juzgar y ejecutar lo juzgado, hace interpretaciones atendiendo intereses políticos, es muy grave. ¿Cómo un tribunal de alzada, el máximo tribunal, puede después venir a pedir ecuanimidad o justicia al resto de los tribunales? Lo que usted acaba de plantear es el fondo del gran problema. Una vez que la Corte transita por la vía de la arbitrariedad, lo que genera es inseguridad jurídica, lo que genera es anarquía. Porque los demás jueces y tribunales, que si bien es cierto son independientes, siempre están observando la línea que la Corte está emitiendo a través de sus resoluciones. Entonces, eso lo que va a generar es un caos y una desconfianza mayor del pueblo hondureño a los jueces y magistrados que juzgan en este país. Y eso es bien peligroso en cualquier sociedad, porque lo que viene después de esa desconfianza es la autotutela, y es decir, justicia por mano propia, donde las personas ya no confían en el Estado para resolver sus conflictos personales, sino que los resuelven ellos mismos. ¿Estaremos caminando hacia una haitianización del Estado? Definitivamente. Y esa es una senda triste, peligrosa, algo así como lo que está ocurriendo en Nigeria, en Haití, donde son las mafias las que controlan. Y yo quiero decir algo que me entristece, pero hay que decirlo. Ya Honduras tiene algunas partes de su territorio en donde el Estado no tiene el control, sino que lo tiene en el control el crimen organizado. Y eso es grave. Y eso es lo que no están viendo estos politiqueros que solo piensan en quedarse en el poder para satisfacer sus propias ansias. El Partido Libre debió de haber nombrado un magistrado en el Tribunal Superior de Cuentas y no lo hizo. No le importa la institucionalidad. Estuvieron amenazando que la comisión permanente iba a hacer esos nombramientos.
Pero ¿cuál es el meollo del asunto? Que 9 diputados, contra la decisión del Pleno, designaron interinamente a los actuales fiscal general y fiscal adjunto interinos. Y quieren obligar a la oposición a ratificarlos, a cambio de los nombramientos en el Tribunal Superior de Cuentas, Política Limpia y el Tribunal de Justicia Electoral. Y yo me pregunto, ¿acaso eso no es una violación a la Constitución? Nada tiene que ver un tema con el otro. Y como ve, Libre mismo, que está en el poder, está más interesado en que las instituciones no funcionen. Porque desde febrero del año pasado, el Tribunal Superior de Cuentas no está operando con normalidad y no se emiten resoluciones en perjuicio de los intereses del Estado. ¿Prevé usted que podrían esperar que concluya la legislatura para volver a instalar la comisión permanente y hacer ya ese resto de elecciones de todos los cargos? Todo es posible con Mel Zelaya, porque él es el titiretero en este país. Todo es posible. Yo nunca me había referido a él de manera directa, porque consideraba que no era el momento, pero es tal la gravedad de los hechos en los que estamos ya viviendo que no podemos dejar ya de señalarlo. Tenemos que empezar a señalar que él es el responsable de lo que está ocurriendo en este país. Mire, no hay justificación alguna para que no nombremos a los miembros del Tribunal Superior de Cuentas. Ya están los candidatos. No hay ninguna justificación. ¿Y qué cree que hizo el Congreso? Ampliar el plazo para que ingresaran otros. ¿Y cuál cree usted que es la oferta que le están haciendo al Partido Nacional y al Partido Liberal? Al PCH no le hacen esas ofertas. La oferta es la siguiente. Les vamos a dar, como que si es un botín, les vamos a dar al fiscal adjunto, y el fiscal adjunto lo vamos a llevar de magistrado del Tribunal Superior de Cuentas. Y les vamos a dar el director de fiscales, pero tienen que ratificar al actual fiscal interino, Zelaya. Eso es, tómelo o déjelo. Entonces, si usted ve, es tal el grado de manipulación en el Congreso que a pesar de que Libre no tiene la mayoría suficiente, ni siquiera la mayoría simple, logra sus objetivos. ¿Y con qué procedimientos? Con los mismos que utilizó Juan Orlando, el Partido Nacional en su tiempo. Han ocurrido un par de hechos también en las últimas horas en el Congreso. Una iniciativa para prácticamente quitar la personería jurídica a 2 partidos tradicionales. Y aunque no mencionaron los nombres, pues los eludieron directamente con las causas que motivan la moción de proposición que están presentando. Y aparte de eso, otro proyecto que lo introdujo el conocido diputado Barrios, relacionado a las Fuerzas Armadas y su papel en garante de la alternabilidad en el poder. ¿Es parte de este entramado cada una de estas propuestas o son simplemente distractores? Porque en ambos casos necesitarían mayoría calificada. Mire, conociendo a Mel Zelaya y su actuar, es capaz incluso de hacer que Luis Redondo diga que para reformar la Constitución no se requieren 86 votos. Eso es posible. De hecho, ya lo han venido diciendo y llegó un momento que se llegó a decir en los pasillos de la Corte del Congreso que se podía elegir Corte Suprema con 65 votos. Eso lo dijeron y salió hasta en los medios de comunicación. Entonces, solo le voy a poner un pequeño ejemplo. Como Mel Zelaya ya tiene control del Ministerio Público, que en el 2009 no lo tenía, imagínese usted que digan en el Congreso que se puede con 65 votos.
¿A dónde tenemos que acusar por el delito correspondiente a quienes infrinjan la Constitución con una elección de esa naturaleza? En el Ministerio Público. ¿Y usted cree que el Ministerio Público va a ejercer una acción penal contra los infractores? Nos está llevando al caos. Esa es la realidad. Nos está llevando al caos. Y por eso requiere control en la coordinación de la Sala Constitucional, porque este tema se resuelve con el Ministerio Público, a favor de quien esté en el poder, con la Sala Constitucional, con las Fuerzas Armadas y con la ley electoral. En este ámbito, donde todo es una especie de panorama entre gris y negro, ¿cuál es la propuesta? ¿Qué hacer para revertirlo o qué hacer para que el país supere y establezca una guía democrática segura? ¿Cómo salir del atolladero? Por un lado, ¿cuál es la propuesta de ustedes como oposición y hacia dónde va el país? Bueno, como oposición tenemos mucho por hacer. Una de las principales cosas que se debe de hacer es luchar contra el abuso y el exceso de poder que pueda darse en el Congreso Nacional. Eso es importante. Y luego, lo que está ocurriendo en la Sala de lo Constitucional, en la Corte Suprema de Justicia, pues quienes eligieron, porque fueron producto de un pacto, el presidente del Consejo Central Ejecutivo es responsable de la elección de los magistrados liberales. Recuerden que se dividen aquí por partido. Entonces, el presidente del Partido Liberal debe dar muestras de vocación democrática e impedir que suceda lo que está sucediendo en la Corte Suprema de Justicia. De nuevo, entonces diríamos que el Partido Liberal tiene en su dirección el futuro de Honduras en ese sentido. Claro que sí, porque recuerde que Libre lo que está tratando de hacer es llegar a pactos con ciertos líderes del Partido Liberal para lograr sus propósitos. Libre no se va a quedar en el poder si el Partido Liberal adopta la posición de defender la democracia en Honduras. Y el único, el que puede sostener la democracia en Honduras se llama el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal y la bancada del Partido Liberal. Ahorita, quienes deben de estar presionando a sus diputados son los electores. Los militantes del Partido Liberal deben de estar presionando a todos sus diputados. Sabemos que la bancada liberal ha estado con un cisma terrible. De acuerdo, pero al fin de cuentas ellos se deben al pueblo. Y en sus departamentos los ciudadanos pueden ir a reclamarle a sus diputados si no actúan de conformidad con la Constitución y las leyes. Gracias, diputada. Ha sido un gusto tenerla aquí en la Gracias redacción de Proceso Digital, donde usted es bienvenida y sus opiniones cuentan para nuestros internautas, para que estén informados. Agradecemos a todos por atendernos y donde estén, sigan pendientes de nuestros canales para continuar informándoles. Hasta pronto.